Mis padres me insultaron y sacaron de sus vidas solo por decir que no quería tener hijos, así que cuando ellos quisieron regresar les recordé su decisión. Nunca imaginé que una sola frase pudiera redefinir por completo una relación de sangre. Una oración sencilla, sin insultos, sin odio, sin violencia. Solo una decisión de vida personal expresada con honestidad: no quiero tener hijos. Desde muy joven supe que la maternidad o paternidad no eran parte de mis planes. No era por traumas ni por alguna herida no resuelta, simplemente no lo sentía, no lo soñaba, no lo deseaba. Pero crecí en una casa donde la familia era más un deber que un deseo, donde el legado no era una opción, sino una carga inevitable que había que aceptar con orgullo, como si se tratara de un premio. En casa de mis padres, tener hijos no era algo que se discutiera, era lo que correspondía. Durante años, me mantuve en silencio. Dejé pasar los comentarios sobre: cuando seas padre / madre lo entenderás, las miradas acusadoras cuando decía que no me gustaban los niños, las bromas que escondían críticas. Siempre fui el hijo responsable, el que trabajó desde joven, el que cuidó a su hermana menor cuando ellos no podían, el que nunca pidió más de lo necesario. Pero todo eso pareció borrarse el día en que, con toda calma, les dije que no iba a darles nietos. Ese fue el inicio del destierro emocional. No hubo espacio para la conversación ni para el entendimiento. Lo que siguió fue una tormenta de palabras hirientes, acusaciones, desprecio. Me dijeron egoísta. Me dijeron que les estaba fallando como hijo, que les daba vergüenza, que los había decepcionado más que nadie, que ya no era parte de la familia. Y lo cumplieron. Me bloquearon de todas partes, dejaron de llamarme, me excluyeron de reuniones, cumpleaños, cenas. Se corrió la voz entre los tíos y primos, y lo que vino después fue un silencioso linchamiento social. No respondían mis mensajes, no me dirigían la palabra. Yo, que siempre estuve ahí, había dejado de existir para ellos. Años más tarde, cuando sus cuerpos empezaron a doblarse bajo el peso del tiempo y la soledad, intentaron regresar. Quisieron volver con sonrisas falsas y palabras suaves, como si nada hubiera pasado. Pero para entonces, yo había aprendido a vivir sin ellos. Había construido una vida plena, auténtica, libre. Y fue entonces cuando, por primera vez, les devolví su silencio. Y les recordé exactamente por qué no tenían un lugar en mi vida. Era un domingo cualquiera, uno como tantos que compartimos a lo largo de los años. Los muebles de la sala seguían siendo los mismos de siempre, con ese tapizado viejo que mi madre se negaba a cambiar porque todavía servía. Las cortinas floreadas, el reloj de pared que marcaba cada segundo con una precisión casi cruel, y ese aroma a café recién colado que parecía flotar eternamente en el ambiente. Todo era igual, todo, menos yo. Lucía, mi pareja, no me acompañó ese día. Decidimos que era mejor que lo hablara con ellos a solas. Sabíamos que sería incómodo, pero nunca imaginamos hasta qué punto. ¿Y bien?, dijo mi madre, mientras servía el café con una sonrisa forzada. ¿Ya llevan 5 años juntos? ¿Cuándo nos van a dar la buena noticia? Mi padre no dijo nada, pero dejó el periódico a un lado, atento. Su manera de observar, en silencio, siempre me incomodó más que cualquier palabra. Me sentí como un niño otra vez, a punto de ser regañado por algo que ni siquiera entendía. Tomé aire, buscando fuerzas donde ya casi no quedaban dudas. No vamos a tener hijos, mamá, dije con la voz firme. Lo hablamos, lo pensamos mucho. No es parte de lo que queremos para nuestras vidas. El silencio fue inmediato, espeso. La sonrisa de mi madre se desdibujó, convirtiéndose en una mueca de desconcierto y luego de ofensa. Mi padre me miró con los ojos entornados, como si intentara entender si era una broma de mal gusto. ¿Perdón?, preguntó mi madre, soltando la cuchara que cayó al platito con un sonido seco. ¿Estás diciendo que no vas a tener hijos? Asentí. Exactamente eso. Ella se llevó la mano al pecho, como si acabara de recibir una noticia trágica. Su expresión no era de tristeza, sino de decepción y rabia contenida. Mi padre fue más directo. ¿Y por qué no? ¿Acaso te da miedo asumir responsabilidades?, espetó, sin levantar la voz, pero con ese tono pasivo-agresivo que dominaba a la perfección. No, papá, no tiene que ver con miedo ni con irresponsabilidad. Simplemente no quiero. No es algo que me llame, no me veo siendo padre. No me nace. No es parte de mis planes. ¿Eso está mal? Claro que está mal, intervino mi madre, alzando la voz. ¿Cómo puedes decir algo así? Es antinatural, es egoísta. ¿Tú sabes cuántas personas darían lo que fuera por tener hijos y no pueden? ¿Y yo qué culpa tengo de eso?, respondí con calma. No quiero tener hijos para complacer a nadie, ni a ustedes, ni a la sociedad. Quiero vivir mi vida como me haga feliz, no como esperan que lo haga. Mi padre se puso de pie. Te lavaron el cerebro, dijo, con un desprecio que heló la habitación. Esa mujer tuya te ha convertido en un egoísta sin alma. Nos avergüenzas, ¿sabes? Tú, nuestro único hijo, negándonos los nietos. Es una traición. No tienen derecho a llamarlo traición, contesté, manteniéndome sentado. No les debo hijos. No les debo mi cuerpo ni mi futuro. Mi madre se secó una lágrima que no sé si era real o actuada. Luego vino la sentencia,
una que jamás olvidaré. Si decides vivir así, entonces ya no tienes nada que hacer con esta familia. Estás solo. No queremos saber nada más de ti. Y cumplió su palabra. Me fui ese día con un nudo en la garganta. No lloré, no les rogué. Sabía que habían tomado una decisión. Yo también. Cerraron la puerta detrás de mí, y con ella, una etapa entera de mi vida. Durante los días que siguieron, esperé una llamada, un mensaje, un correo, siquiera. Algo que indicara que mis padres se habían dado cuenta del peso de sus palabras. Pero no llegó nada. El silencio fue absoluto. Lucía me abrazó esa noche cuando llegué a casa. No dije una palabra, pero ella entendió todo con solo mirarme. Me dejó llorar en silencio, sin preguntar, sin presionar. Porque a veces el dolor no necesita explicaciones, solo espacio para existir. Pasaron semanas, luego meses. Me borraron de las reuniones familiares. Supe que mi prima se casó y que mis padres asistieron como si nada, sin mencionarme siquiera. En Navidad, envié un mensaje de «Felices fiestas» a mi madre, esperando una tregua. Nunca fue leído. Me eliminaron de sus redes sociales, y a los pocos amigos en común que teníamos, les dejaron claro que no querían saber nada de mí mientras siguiera con mis ideas egoístas. La herida dolía, pero no me destruyó. Empecé a llenar el vacío con cosas pequeñas. Tardes con Lucía, escapadas espontáneas, cenas con amigos que no me exigían ser nadie más que yo mismo. Compramos una pequeña cabaña cerca del bosque, y allí encontré algo que no sabía que necesitaba: silencio, sin juicio. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el porche, Lucía me preguntó, ¿te arrepientes? La miré, pensé, no, dije, con firmeza. Me duele, pero no me arrepiento. Por primera vez en mi vida, dije lo que realmente quería, y aunque me costó más de lo que imaginé, al menos sé que fui honesto. Ella sonrió, y su mano buscó la mía. 5 años después, una llamada interrumpió mi rutina en la oficina. Era un número desconocido. Al contestar, la voz del otro lado me heló la sangre. Hola, ¿eres tú, hijo? Era mi madre. La reconocí de inmediato, aunque sonaba más frágil, más lenta. Soy yo, respondí, con un tono neutral. He estado pensando mucho en ti últimamente, dijo. Tu padre y yo hemos estado mal de salud. El tiempo pasa muy rápido. Guardé silencio. Queríamos verte, hablar, quizá, empezar de nuevo, agregó, con una voz casi suplicante. Sentí una mezcla extraña de emociones. No rabia, no odio, sino una calma inquietante, como quien mira una casa en ruinas desde lejos y ya no siente la necesidad de entrar. ¿Ahora quieren volver?, pregunté, sin elevar la voz. Después de todos estos años, después de todo lo que dijeron, no sabíamos cómo reaccionar, dijo, casi con vergüenza. Nos dolió que decidieras una vida sin hijos. Nos sentimos traicionados, pero quizás nos equivocamos. Ahí lo supe. No era arrepentimiento real, era soledad, miedo a envejecer sin nadie, a enfrentar las consecuencias de lo que ellos mismos habían provocado. Yo no cambié, mamá. Sigo siendo la misma persona que les dijo lo que pensaba. La diferencia es que ahora no necesito su aprobación. Silencio. Hijo, por favor. No, ustedes decidieron sacarme de sus vidas. Yo solo respeté esa decisión. No se puede volver atrás como si nada. Colgué, no lloré, no temblé, solo sentí una paz extraña, una fuerza nueva. Y entendí que no todas las familias se reconstruyen. Algunas simplemente quedan atrás, como cicatrices bien cerradas. Después de colgar aquella llamada, no me sentí culpable, me sentí libre. Era como si hubiese cerrado, al fin, una puerta que llevaba años entreabierta, dejando entrar corrientes de aire frío cada vez que dudaba de mi decisión. Lucía me recibió esa noche con una copa de vino y una mirada que decía más que 1000 palabras. No necesitábamos hablar. Bastó con que me recostara sobre su hombro para entender que estaba bien, que no tenía que cargar con lo que otros no sabían aceptar. Durante los años que siguieron, descubrí algo que nunca me enseñaron en casa, que la familia también se elige, que hay vínculos que no nacen del ADN, sino de la empatía, el respeto y la ternura compartida. Fui tía honoraria de los hijos de mis mejores amigas. Asistí a presentaciones escolares, cumpleaños, partidos de fútbol y conciertos de violín con la misma emoción que otros sienten al ver a sus propios hijos. No necesitaba parir para amar. No necesitaba ser madre para cuidar. Un día, mi vecina del departamento de al lado, Clara, una mujer mayor, viuda, con una risa escandalosa y un corazón inmenso, me tocó la puerta para pedirme ayuda con su computadora. Terminamos cenando juntas, y esa fue la primera de muchas noches que compartimos risas, historias, y algo que se parecía demasiado a tener una abuela, aunque ninguna de las dos lo dijera en voz alta. ¿No tienes hijos, verdad?, me preguntó una vez, mientras veíamos una película antigua en su sala. No, respondí, sin temor. Te admiro por eso. Yo tampoco quise, pero en mis tiempos, no era tan sencillo decirlo. A mí me casaron, y bueno, lo demás fue rodar cuesta abajo. Pero tú tuviste el valor de decirlo en voz alta. Eso es hermoso, aunque duela.
La miré con una ternura inesperada. En ella vi lo que podría haber sido mi futuro si hubiera seguido el camino que otros me trazaron, y sentí orgullo, no de haberlo hecho diferente, sino de haberlo hecho mío. Un día, mientras organizábamos una tarde de juegos con los hijos de unos amigos, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermana menor, Valeria. Mamá está enferma. De verdad. Esta vez no es un pretexto. Está pidiendo verte. Mi estómago se revolvió. Me tomó varios minutos decidir qué responder. Lo siento. Ella hizo su elección. Yo hice la mía. No bloqueé a Valeria, pero tampoco respondí más. No fue fácil. Nunca lo fue. Pero poco a poco, fui dejando de mirar atrás. Empecé a enraizarme en lo que había construido con mis propias manos. Me convertí en una mujer entera, sin rendirle cuentas a un apellido ni a una tradición. Y descubrí que hay una maternidad distinta, una que no requiere hijos, la de cuidarse a una misma, con paciencia, con amor, con firmeza. La de proteger los límites, de criar una versión más fuerte y libre de ti misma. Esa fue mi forma de ser madre, y aunque no lo entendieron mis padres, yo lo entendí, y eso fue suficiente. Después de colgar aquella llamada, no me sentí culpable, me sentí libre. Era como si hubiese cerrado, al fin, una puerta que llevaba años entreabierta, dejando entrar corrientes de aire frío cada vez que dudaba de mi decisión. Lucía me recibió esa noche con una copa de vino y una mirada que decía más que 1000 palabras. No necesitábamos hablar. Bastó con que me recostara sobre su hombro para entender que estaba bien, que no tenía que cargar con lo que otros no sabían aceptar. Durante los años que siguieron, descubrí algo que nunca me enseñaron en casa, que la familia también se elige, que hay vínculos que no nacen del ADN, sino de la empatía, el respeto y la ternura compartida. Fui tía honoraria de los hijos de mis mejores amigas. Asistí a presentaciones escolares, cumpleaños, partidos de fútbol y conciertos de violín con la misma emoción que otros sienten al ver a sus propios hijos. No necesitaba parir para amar. No necesitaba ser madre para cuidar. Un día, mi vecina del departamento de al lado, Clara, una mujer mayor, viuda, con una risa escandalosa y un corazón inmenso, me tocó la puerta para pedirme ayuda con su computadora. Terminamos cenando juntas, y esa fue la primera de muchas noches que compartimos risas, historias, y algo que se parecía demasiado a tener una abuela, aunque ninguna de las dos lo dijera en voz alta. ¿No tienes hijos, verdad?, me preguntó una vez, mientras veíamos una película antigua en su sala. No, respondí, sin temor. Te admiro por eso. Yo tampoco quise, pero en mis tiempos, no era tan sencillo decirlo. A mí me casaron, y bueno, lo demás fue rodar cuesta abajo. Pero tú tuviste el valor de decirlo en voz alta. Eso es hermoso, aunque duela. La miré con una ternura inesperada. En ella vi lo que podría haber sido mi futuro si hubiera seguido el camino que otros me trazaron, y sentí orgullo, no de haberlo hecho diferente, sino de haberlo hecho mío. Un día, mientras organizábamos una tarde de juegos con los hijos de unos amigos, recibí un mensaje inesperado. Era de mi hermana menor, Valeria. Mamá está enferma. De verdad. Esta vez no es un pretexto. Está pidiendo verte. Mi estómago se revolvió. Me tomó varios minutos decidir qué responder. Lo siento. Ella hizo su elección. Yo hice la mía. No bloqueé a Valeria, pero tampoco respondí más. No fue fácil. Nunca lo fue. Pero poco a poco, fui dejando de mirar atrás. Empecé a enraizarme en lo que había construido con mis propias manos. Me convertí en una mujer entera, sin rendirle cuentas a un apellido ni a una tradición. Y descubrí que hay una maternidad distinta, una que no requiere hijos, la de cuidarse a una misma, con paciencia, con amor, con firmeza. La de proteger los límites, de criar una versión más fuerte y libre de ti misma. Esa fue mi forma de ser madre, y aunque no lo entendieron mis padres, yo lo entendí, y eso fue suficiente. Una semana después de aquella visita al hospital, recibí un mensaje de Valeria. Esta vez no era solo texto ni una súplica disfrazada de urgencia. Era directo. ¿Podemos hablar? Yo también necesito entender muchas cosas. Acepté. Nos vimos en una cafetería del centro, donde solíamos ir de adolescentes, cuando ambas queríamos huir de la tensión de casa. El lugar no había cambiado, las mismas sillas metálicas incómodas, la misma máquina de café que sonaba como si fuera a explotar en cualquier momento, y ese aroma a pan dulce que te abrazaba apenas entrabas. Valeria llegó antes. Estaba más delgada, con el rostro cansado, pero con la misma mirada intensa de siempre. Gracias por venir, dijo, apenas me senté. Gracias por no insistir más de la cuenta, respondí. Hubo una pausa breve, tensa, pero no incómoda. Como si ambas supiéramos que estábamos cruzando un umbral. No te escribí para hablar de mamá, aclaró. Al menos, no solo de ella. Quería hablar de nosotras. De ti, de cómo. Nunca entendí por qué te dolió tanto lo que pasó. La miré con sorpresa. No por la pregunta, sino por lo sincera que sonaba. Porque no fue solo una diferencia de opinión, Valeria. Fue un rechazo total. Mamá y papá no solo me discutieron, me borraron. Me sacaron de sus vidas como si hubiera cometido un crimen. ¿Cómo no me iba a doler? Ella bajó la mirada.
Yo me quedé, seguí allí, y por mucho tiempo pensé que tú exagerabas, que solo necesitaban tiempo para procesarlo. Pero vi cómo hablaban de ti, cómo te ignoraban, cómo transformaban tu recuerdo en una especie de advertencia. ¿Advertencia? Sí, así terminan los que desobedecen, decían. Oh, por algo estás sola. Nunca aceptaron que tu decisión era válida, solo creían que estabas rota, y eso me rompió a mí también. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba, no porque me devolvieran el cariño perdido, sino porque me mostraban que no estuve tan sola como pensé. ¿Y tú? Pregunté. ¿Alguna vez pensaste como ellos? Sita admitió sin vacilar. Al principio, porque era más fácil pensar eso que enfrentarse a mamá, pero después, cuando tuve a mis hijos, cuando me vi ahogada, cansada, deseando poder respirar, entendí. Entendí que tú no fuiste egoísta, fuiste valiente. La vi con otros ojos por primera vez en años. Valeria, mi hermana, con todo su caos, sus contradicciones, su propia herida que nadie vio. ¿Qué quieres ahora, Valeria? Quiero recuperar algo, no lo que fuimos, porque eso ya no existe, pero algo nuevo. Quiero tenerte, aunque no sepa cómo. Pensé en Lucía, en mis noches tranquilas, en los vínculos que había construido sin necesitar permisos ni expectativas. Y pensé que tal vez, solo tal vez, no estaba mal abrir una puerta si quien tocaba lo hacía con honestidad. Entonces empecemos con un café cada tanto, sin presiones, sin fantasmas. Ella sonrió. Hecho. Ese día, cuando regresé a casa, Lucía estaba en el jardín, leyendo bajo la sombra de los árboles. Me acerqué en silencio, le besé la frente, y ella supo. ¿Estás bien? Sí, respondí. No sé en qué va a terminar todo, pero por primera vez no siento que esté arrastrando el pasado. Solo lo estoy entendiendo. Ella cerró el libro, me abrazó, y se quedó allí, sosteniéndome como quien entiende que sanar no siempre es cerrar, a veces es aprender a convivir con lo que duele sin dejar que nos defina. Pasaron las semanas, y las visitas con Valeria se volvieron una rutina delicada pero sincera. Poco a poco, nos íbamos conociendo de nuevo, construyendo puentes sobre escombros viejos. Sin embargo, la sombra de mamá seguía allí, más presente que nunca. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. No era de Valeria, ni de ningún otro familiar cercano. Era de papá. Necesitamos hablar. No podemos seguir así. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si era miedo, enojo o simplemente el cansancio de tantos años de heridas abiertas. Decidí aceptar. Nos vimos en un café pequeño, discreto, donde no solían frecuentar las familias. Papá llegó primero, con una expresión cansada y arrugada por los años y las decisiones. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Sé que lo que pasó fue difícil para todos, pero creo que nunca te contamos todo. ¿De qué hablas? Pregunté, sin ocultar mi incredulidad. Tu madre hizo una pausa. Nunca quiso perderte, ni que te sintieras así, pero estaba atrapada en sus propios miedos, en sus inseguridades. No supo cómo lidiar con tu decisión, y en lugar de apoyarte, eligió la distancia. Eso lo sé, respondí con voz baja. Lo que no sé es por qué tú no me defendiste. ¿Por qué permitiste que me cortaran de sus vidas? Papá bajó la mirada. Porque yo también tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi familia entera. Y en ese miedo, me quedé callado. No fui el padre que necesitabas. Sentí que un peso caía de mis hombros, y a la vez, otro se asentaba más profundo. ¿Y ahora, qué quieres? Quiero intentarlo. No para que regreses a lo que fue, sino para que veas que podemos ser una familia distinta, imperfecta, pero real. Miré a los ojos a ese hombre que durante años había sido un extraño disfrazado de padre, y decidí que merecía la oportunidad de ser visto y escuchado, pero con límites claros. No prometo perdonar todo, ni olvidar, pero estoy dispuesta a escucharte. Eso es un comienzo. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones, encuentros y silencios. Papá y yo comenzamos a hablar más seguido, con una honestidad que antes parecía imposible. Valeria estuvo ahí, sosteniendo los hilos que aún quedaban sueltos, y aunque mamá nunca recuperó la salud, su presencia dejó una huella profunda y compleja. No hubo milagros ni reconciliaciones perfectas. No hubo abrazos largos ni palabras mágicas que borraran el pasado. Pero hubo algo más valioso: respeto mutuo. Aprendí que la familia no siempre es el refugio seguro que soñamos. A veces es un lugar de aprendizaje duro, donde entendemos que el amor puede ser imperfecto, doloroso, pero también necesario para crecer. En una tarde tranquila, sentada con Lucía en el porche de nuestra casa, miré el horizonte con una sonrisa sincera. ¿Sabes?, le dije, no tener hijos fue la decisión más difícil de mi vida, porque implicó perder parte de quienes creía que siempre me amarían. Ella tomó mi mano, y también la más valiente. Cita sentí, porque a cambio, gané mi libertad, mi verdad, y una familia que elegí, no la que me impusieron. A veces, la vida nos pone en encrucijadas donde debemos decidir qué nos define: las raíces que nos dieron origen o las ramas que elegimos crecer. Elegí crecer en libertad, elegí rodearme de quienes me respetan y valoran, elegí ser yo, sin disculpas ni remordimientos. Y en esa elección encontré paz, porque al final, no es la sangre lo que construye una familia,
sino el amor, con sus imperfecciones y contradicciones, que se construye día a día.